Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 19 de junio, recargados en la palabra de Dios, dirigido por el reverendo Benjamín Vega. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Santiago 1:21. El reverendo Benjamín Vega es de nacionalidad chilena, nacido en la ciudad de Viña del Mar. Fue criado en un hogar cristiano junto a su padre Ángelo Vega, su madre Ángela Ahumada y su hermano menor Andrés Vega. Experimentó su conversión a los 11 años y desde entonces sintió la necesidad de ofrecer su vida cuando fuera el tiempo adecuado al servicio a Dios en gratitud por la redención, la gracia y la misericordia que había recibido. Tras haber trabajado por más de 5 años en la iglesia Vida Abundante, una congregación reformada pastoreada por su padre, fue llamado para ser ordenado al Sagrado Ministerio en la Iglesia Anglicana Reformada de Chile. Perteneciente a la Free Church of England Evangelical Connection hasta finales del año anterior, sirvió como pastor auxiliar en la Capilla Santísima Trinidad en Santiago de Chile, bajo el liderazgo del obispo diocesano Jesús Espinosa. Desde inicios del año 2025 se trasladó a México, donde está llevando a cabo la plantación de una iglesia en el estado de Querétaro, municipio de Corregidora. El pastor Benjamín cuenta con una licenciatura en teología, con una mención en historia y doctrina de la iglesia, además de 2 especializaciones, una en el estudio de la escatología y las diferentes escuelas de interpretación y otra en el estudio de las sectas con fines principalmente apologéticos. Tu palabra es mi cántico, esperanza y gozo da. Es espada, arma divinal y escudo contra el mal. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo, Rey eterno. Gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi lámpara, luz divina y guía fiel. Más deseable que oro y plata es, y más dulce que la miel. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo, Rey eterno. Gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi gran mentor, es semilla, eterno don. Quiero siempre en ella meditar, hallo allí la salvación. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo, Rey eterno. Gracias, oh Consolador. Tu palabra trae libertad, me consuela en la aflicción. Cual martillo y espejo es, fuego en el corazón. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo, Rey eterno. Gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi agua y pan, limpia el ser y fuerza da. Leche y carne encuentro yo allí, que a mi alma sostendrá. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo, Rey eterno. Gracias,
gracias, oh Consolador. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Muy Bueno, bien, gracias. Bien, Muy gracias. buenos días para Buenos todos. Dios días los bendiga. a todos. Bueno, me alegra mucho mientras los demás se van conectando. Les comento que el día de hoy tenemos el devocional de junio 19, el cual se titula Recargados en la Palabra de Dios, y nos vuelve a acompañar el reverendo Benjamín Vega de la Iglesia Anglicana Reformada de México. Así que muy buenos días y adelante, hermano. Amén. Muy buenos días a todos los hermanos que nos ven de diferentes lugares, de diferentes contextos, iglesias, y aquellos que también nos verán en horario diferido después que esta pequeña reflexión quede grabada, que el Señor pueda edificar sus vidas a través de la palabra del Señor. Entonces, sin más preámbulos, les invito a que podamos pasar a la lectura de hoy. Así que quisiera buscar por ahí entre los hermanos algún voluntario, como siempre, que pueda hacer la lectura del que corresponde al día, junto con la lectura bíblica y todo lo que corresponde al comentario del autor del libro, ¿no? La hermana Estela levantó la mano. Sí, Señor, buen día para todos. Junio 18, una mirada al pasado y al futuro. Haré de ti un gran nombre, como el nombre Hermana, de los es grandes. junio 19. Sí, junio 19, Perdón. no se preocupe, estamos en vivo. Recargados, recargados en la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Santiago 1:21. Cada cierto tiempo, escucha la pregunta, ¿en qué te recargaste? Cuando miro mi ropa, se vuelve evidente por el residuo que quedó que sí me recargué en algo que dejó una marca. En ese momento me prometo tener mucho más cuidado en el futuro para no recargarme en lugares equivocados. En términos espirituales, también debemos tener mucho cuidado de las cosas en las que escogemos recargarnos, tal como podemos ensuciarnos sin quererlo si nos recargamos contra un pizarrón. También tendemos a contaminarnos moralmente cuando nos recargamos en el pecado. No debemos ignorar el pecado que está tan presente a nuestro alrededor y en nuestro interior. Es demasiado fácil pecar con nuestros ojos y nuestra mente y darnos cuenta únicamente cuando es demasiado tarde y el pecado ya ha dejado su marca. Nuestra actitud hacia el pecado durante la semana afectará la forma en que escuchamos la predicación de la palabra de Dios el domingo. La suciedad moral es una barrera que nos impide oír y aprovechar la Biblia. La forma en la que llegamos a la predicación de la palabra es de vital importancia. Algunos llegamos a la palabra cubiertos del fango de la maldad y la contaminación del mundo o marcados con las manchas de la desobediencia voluntaria. Sencillamente, no podemos actuar con tal inestabilidad y esperar recibir algo del Señor. Santiago 1, 7 y 8. Cuando se predica la palabra domingo tras domingo y algunos en la congregación crecen y maduran mientras otros no, lo que se revela es la condición del terreno, no de la semilla. Observa que Santiago no nos manda únicamente a orar respecto a esta inmundicia, sino también a desecharla. ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante el poder capacitador de Dios por su Espíritu, mediante la palabra. El salmista lo expresó así: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Salmo 119:9. La Biblia funciona como un instrumento purificador. Día tras día, comprometidos a alejarnos del pecado en el que llevamos recargados tanto tiempo,
debemos recibir con humildad la palabra implantada. Santiago 1:21. Quizá no lo entendamos todo, pero aceptamos con humildad y ponemos en práctica lo que sí entendemos. Cuando recibes con humildad la palabra de Dios, eres salvo, hoy, mañana y para toda la eternidad. Su palabra te salva del silencioso asesino espiritual de la hipocresía. Su palabra te recuerda que Él te ha salvado el castigo, que Él te ha salvado el castigo del pecado mediante la muerte de su Hijo. Debe ser, sí, del castigo. Su palabra te garantiza que estás siendo salvado del poder del pecado y que puedes escoger en cambio la justicia. ¿En qué te estás recargando? Hay pecados que el mundo a tu alrededor acepta y promueve, pero de los que tú debes alejarte. Acude hoy a la palabra de Dios. Recárgate en su espíritu para recibir restauración y nueva vida. Recibe su palabra y regocíjate en el poder que tiene para purificarte. Para profundizar, leemos Marcos 9, 42 al 50. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces, les invito a que podamos hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana que nos has permitido tener nuevamente, donde tu misericordia no nos ha dejado. Y te agradecemos porque has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de tus hijos que se conecta diariamente a escuchar tu voz. A través de tus hijos, Dios amado, tú seas bendiciendo sus vidas, edificándolos, fortaleciéndolos, confrontándolos y desafiándolos, Señor, a poder vivir vidas que puedan glorificarte en todas las áreas. Todo esto te lo pedimos por los méritos de nuestro Hijo, de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro mediador y Salvador. Amén. Entonces, amados, para que podamos ir profundizando un poco de lo que hemos escuchado, trataré de ser lo más breve posible en esta ocasión, para que podamos comprender a mayor profundidad lo que el versículo 21 del capítulo 1 de Santiago nos está enseñando. Bueno, sería que pudiésemos tomar la lectura desde un poco antes, unos 2 versículos antes, desde el verso 19 hasta el 21. Dice que, por tanto, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué lo leo? Porque nos ayuda mejor a agarrar mucho mejor el contexto de todo lo que el Señor está diciendo en esta porción. Y en Santiago 1, amados, nos dice que Dios usa las pruebas para hacernos maduros y completos, de modo que nada nos falte. Por lo tanto, debemos dejar que la perseverancia surta pleno efecto en nosotros. Y Santiago nos dice que debemos nosotros orar pidiendo la sabiduría durante las pruebas, porque Dios nos dará ese conocimiento, esa sabiduría que necesitamos con una amplia generosidad. Y Santiago también nos enseña a considerar las tentaciones y nos muestra, nos enfatiza y nos deja bien en claro que nadie puede pensar que Dios lo está tentando o que está tratando de destruir su fe. Claro que no. Dios está con nosotros, nos da toda buena dádiva y todo don perfecto y nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad que ha sido implantada en nuestros corazones. Lo que nos separa de Dios son los malos deseos que hay en nuestros corazones. Nuestros deseos al final dan a luz el pecado, el cual al final nos lleva a la muerte espiritual. Ahora, Santiago de alguna forma nos lleva a una cuarta consideración para nosotros en los tiempos de prueba. Otro problema que
tiende a surgir durante las pruebas es la ira. Y Santiago nos enseña a manejar esto, a manejar la ira. Y creo que es importante señalar que la ira se manifiesta de dos maneras, según nuestra personalidad. Una forma de manifestarla es mediante quizás arrebatos de ira, y esto se ve quizás al gritar, al golpear, al lanzar objetos e intimidar incluso a otros. Y estas muestras de ira son obvias, son claras para nosotros cuando las vemos en alguien. Pero otra forma de mostrarla es a través de la indiferencia. Demostramos nuestra ira al no querer cruzar ninguna palabra con la persona con la cual estamos enojados. Demostramos nuestra ira quizás apartándonos sin dar razones de la presencia de la persona y la evitamos, la ignoramos, no la escuchamos o realizamos otras conductas que son pasivas, pero a la vez muestran este intento de agresión. Y la base de cualquiera de estas conductas es la ira, así que vemos las instrucciones de Santiago sobre cómo tener fe cuando estamos enojados. Y quisiera dividirlo en 3 puntos. El primer punto que nos enseña esta breve porción de las Escrituras es ser rápido y ser lento a la vez. ¿Por qué? Porque las primeras instrucciones de Santiago son que seamos rápidos para escuchar, lentos para poder hablar y lentos para enojarnos. Y Santiago nos enseña que ser un buen oyente no nos lleva por el buen camino. Necesitamos hacernos un cuestionamiento, una pregunta. ¿Dirán las personas que somos buenos oyentes? ¿Realmente escuchamos lo que dicen? Y se requiere humildad para querer escuchar de forma genuina a los otros que tienen que decir algo. Y podemos ser demasiado rápidos para pensar en lo que queremos decir en lugar de escuchar lo que alguien dice. Y creo que en el contexto pastoral, si hay algún pastor que está conectado en este momento, como pastores es complejo eso, porque tendemos a querer dar soluciones rápidas a la necesidad del creyente que viene a nosotros por ayuda, por un consejo. Pero más que dar consejo, en muchas ocasiones bastará para la persona simplemente con ser escuchadas, porque quizás no lo escuchan en su hogar, no lo escuchan sus familiares, pero está en nosotros el demostrar esa gracia. Y en nuestra sociedad se habla demasiado y se escucha poco a los demás, esa es la realidad. Y una de las maneras de lidiar con la ira es escuchar lo que las personas quieren comunicarnos. Y con demasiada frecuencia sacamos conclusiones demasiado rápido cuando puede que no sea más que un simple malentendido. ¿Cuántos malentendidos nos evitaríamos si verdaderamente escucháramos de corazón? Entonces, controlar la ira requiere mucho más escuchar y guardar silencio. Pero también me gustaría tomar la idea verticalmente y no solo de forma horizontal. ¿A qué me refiero? Nosotros necesitamos ser rápidos para escuchar lo que Dios nos dice en las pruebas. Dios nos habla fuerte en nuestras dificultades. Es como si Dios alzase la voz para que podamos escucharlo en medio del ruido del sistema, de la rutina. Y Santiago ya nos los dice al principio del libro. Dios está produciendo perseverancia en nosotros durante las pruebas. Y si podemos tomar el verso 3 del capítulo 1, nos dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la madre de las ciencias, como diría cierto profesor. Dios está trabajando para hacernos maduros y completos, sin que nos falte nada. Y esto significa que cuando estamos en pruebas, nos falta algo, necesitamos escuchar lo que Dios nos dice de lo cual carecemos. En lugar de
escuchar lo que Dios nos dice en las pruebas, podemos ser rápidos para hablar como lo hizo Job cuando se quejó. En las pruebas a menudo nosotros somos rápidos para refutar vanamente a Dios en estas dificultades. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Esto no es justo. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y nada bueno puede salir de eso. No entiendo lo que Dios está haciendo. Dios, no te entiendo. ¿Cuántas veces queremos nosotros discutir con el Señor? ¿Cuántas veces nosotros queremos discutir con su palabra revelada y su voluntad para nosotros? Lo cual es absurdo. Job deseó haber sido lento para hablar. Y veamos cómo él dice al final en Job 40, del 3 al 5, dice, entonces Job respondió al Señor, yo soy tan insignificante, ¿cómo puedo responderte? Me tapo la boca con la mano, una vez hablado y no responderé, 2 veces y ahora no puedo añadir nada más. Job 42, del 1 al 6, dice, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Preguntaste quién es este que oculta, que oscurece mi consejo y con ignorancia. Ciertamente hablé de las cosas que yo no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, y dijiste, escucha ahora y hablaré. Cuando te pregunte, me responderás. Había oído yo rumores sobre ti, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso rechazo mis palabras y me arrepiento de ellas. Soy polvo y ceniza. Fin de la cita. Entonces, en ambos casos, Job expresa una tristeza y un genuino arrepentimiento por su rapidez al hablar. Y Job aprendió a taparse la boca con la mano. Se dio cuenta de que había hablado de cosas que él no entendía. Se arrepintió de lo que había dicho sobre Dios. Y nuestras palabras deben ser de petición de sabiduría, no de queja ni de cuestionamiento de la sabiduría que Dios puede darnos en medio de la prueba. En segundo lugar, lo que nos quiere enseñar esta porción del pasaje en el capítulo 1 es, y nos enfatiza, ¿no?, desde el verso 19 al 20, que debemos ser, en segundo lugar, lentos para la ira. Santiago va más allá de explicar por qué estos pasos son tan importantes. Sé pronto para escuchar, sé lento para hablar, sé lento para la ira. ¿Por qué? La ira humana no produce la justicia que Dios quiere. Dicho de otro modo, la ira es la destructora de nuestras almas. La ira nos lleva en la dirección, no nos lleva en la dirección correcta, sino en la dirección equivocada. Y pensemos en las escrituras por un minuto. ¿Dónde describen las escrituras a Dios? O Dios describe las escrituras a los creyentes como cristianos que estén airados, que deben estar enojados, como si fuese una especie de mandato. ¿Dónde vemos a Jesús diciéndonos que seamos discípulos que estén airados? La ira no produce la justicia de Dios. Y con demasiada frecuencia, amados, podemos pensar que tenemos derecho a estar incluso enojados con Dios. Tenemos la osadía y el atrevimiento de querer enojarnos con Dios. Pero ¿realmente creemos que esto es una buena idea, acaso? ¿Realmente queremos estar enojados con Dios y prácticamente hacer esta rabieta delante de Él? Estar enojados con Dios significa que pensemos que nos ha hecho daño. Le estamos diciendo que no está actuando bien con nosotros, que al final no es justo. Si Dios nos diera justicia, no estaremos en pie. Como decía el doctor R.C. Sproul, para aquellos que les gusta este famoso predicador y teólogo, la misericordia de Dios es no justicia, pero no es injusticia. Y eso era lo que merecíamos. Merecíamos la justicia perfecta, santa de Dios, la ira de Dios. Entonces, nuestra ira básicamente se fundamenta en el egoísmo y no produce una justicia certera. Nuestros arrebatos no son como la ira de Dios. La ira de Dios son una respuesta al pecado del hombre en su disgusto por
por la iniquidad, pero no es un arrebato como los que nosotros tenemos. Escuchemos cómo Santiago refleja esas palabras de Proverbios. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la controla. Y en Proverbios 14, verso 29 dice: el que tarda en enojarse tiene gran entendimiento, pero el que se enoja con facilidad ensalza la necedad. Entonces la sabiduría se encuentra en escuchar, no en la ira. La ira no es sabia, la ira no es justa, la ira no nos acerca a Dios, sino todo lo contrario. La ira suele pensar en uno mismo y no en los demás. Y debemos dejar que las palabras de Santiago nos impacten la próxima vez que estemos enojados. La justicia de Dios desea, que Dios desea, no se está produciendo en mí. La ira no produce un comportamiento que le agrade al Señor. La ira no es nuestra amiga espiritual. La ira lucha contra la justicia, y la bondad, la santidad, la justicia no provienen de la ira. ¿Y cómo podemos resolver esos problemas de ira? En tercer lugar, tercer punto, en el verso 21, donde ya hemos tomado todo este contexto del pasaje. En Santiago no termina el párrafo diciéndonos que simplemente seamos lentos para enojarnos o simplemente dejemos de enfadarnos. Santiago va más a fondo, va a profundizar en este problema para que nosotros podamos arrancar este pecado de raíz. Y nuestras tentaciones a pecar apuntan a un problema mayor. Nuestras tentaciones revelan los deseos de nuestro propio corazón. Y los pecados son síntomas de ese problema, lamentablemente. Y esto es lo que podemos aprender en esta epístola. Los malos deseos son el problema que necesitan ser crucificados, y nuestro hombre interior debe ser transformado. Los pecados son las acciones que provienen de los deseos. La ira es el síntoma del problema. La inmoralidad sexual es el síntoma. Los pecados son síntomas de un problema más profundo. El problema está en el corazón. Así que Santiago nos ayudará a atacar el problema de la ira, y aquí están las dos cosas que dice que hagamos en Santiago 1:21. Primero, deshazte de toda inmundicia moral y de maldad que prevalece. Y puede quizás sorprendernos este primer paso. Fijémonos que él no dijo que la solución a nuestro problema de la ira sea rodearnos de personas que no nos hagan enojar. Todo lo contrario. Él no dice que la solución a nuestro problema de la ira sea hacer lo que quieras espiritualmente y entonces ya no estarás enojado con el Señor. La solución es deshacernos de la inmundicia moral y la abundancia de maldad en nuestras propias vidas. La ira dice que todavía hay inmundicia moral en nuestros corazones, es el indicio de eso. Y no estamos hablando de no airarnos ante la injusticia, ante el pecado, ante la maldad, porque a veces somos embargados de un celo santo que proviene de Dios. Eso es otra cosa. Estamos hablando de una ira desenfrenada que no tiene ningún sentido. Todos los pecados que cometemos nos lo dicen. En lugar de pensar que nuestra ira es aceptable, necesitamos despojarnos de la inmundicia moral que permanece en nuestra carne. Resolver nuestros problemas de la ira no se trata de abordar las cosas externas que nos enojan. Resolver nuestro problema de la ira significa mirar dentro y descubrir por qué somos personas tan enojadas. ¿Por qué estamos enojados? Quizás desde la herida, quizás de algo en el pasado, algo que nos hicieron, que nos hace estar en la defensiva constantemente. Eso es algo que debemos preguntarnos. Ahora nosotros necesitamos una advertencia. Nos sentiremos tentados a pensar que somos personas airadas, que no somos, perdón, personas airadas. Así que necesitamos preguntarles a los demás cómo somos verdaderamente. Preguntarles quizás a nuestros hijos, preguntarles a nuestros amigos, preguntarles a nuestro propio cónyuge, ¿qué pasa con nosotros? Asegurémonos de
de preguntarles y démosle la autoridad de que nos digan la verdad. Porque si ellos han experimentado tu enojo, probablemente no quieran decirte la verdad por miedo a lo que les hagas o les digas. Entonces, acepta que tenemos un problema de ira y busca la suciedad moral que tienes dentro y que necesita ser eliminada sí o sí. Esto no es una pregunta, no es una sugerencia de Dios. En segundo lugar, miremos cómo este versículo 21 recibe de cómo debemos recibir con humildad la palabra que ha sido implantada y la cual puede salvar nuestras almas. Y muchas veces eh, vinculamos esta frase de salvar en el contexto bíblico solamente a algo netamente soteriológico, es decir, a lo que tiene que ver necesariamente con algo, con la salvación del infierno, una salvación escatológica a futuro, sino que también salvar nuestras almas de vivir una vida así. Muchos cristianos probablemente podrán ser salvos y serán salvos por la preservación que Dios hace a sus vidas, porque es Cristo que los sostiene como su única cabeza y representante. Pero vivirán vidas, digámoslo así, de segunda categoría. Es decir, simplemente llenando el tanque para sobrevivir y ya. Pero no dejarán una huella positiva en esta existencia, en esta breve existencia. Llegarán al cielo, sí, a duras penas. Con dificultad el justo se salvará, pero cuando realmente en tu proceso de santificación pudiste haberlo hecho muchísimo mejor. Porque sí, amados, hemos sido salvados por gracia y por gracia somos mantenidos en esta misma salvación. Pero hay un misterio en la santificación donde Dios nos llama a crecer. Entonces la ira muestra que no estamos recibiendo con humildad la palabra en lo profundo de nuestros corazones. Aún albergamos cosas que todavía Dios detesta. La palabra implantada nos recuerda la parábola del sembrador. Debemos dejar que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones. Necesitamos humildad, y lo digo partiendo por mí primeramente, para que este proceso funcione, o de lo contrario, simplemente rechazaremos lo que la palabra nos está diciendo. La escritura nos dice que nuestro enojo está mal. La palabra de Dios nos dice que hay inmundicia moral en nuestras vidas y por eso no somos lentos para la ira, sino todo lo contrario. Como decimos aquí en Chile, es de mecha corta, o prende con agua, haciendo alusión al sacrificio que cierto profeta del Antiguo Testamento hizo en el pasado. Así que necesitamos dejar que la palabra de Dios eche raíces en nuestras vidas para que nuestros corazones enojados puedan ser transformados. La semilla está en la tierra, pero no podemos impedir que la semilla trabaje y crezca debido a la inmundicia que está todavía involucrada. Necesitamos permitir que la palabra influya completamente en nuestras vidas. Y la solución a esta ira es dejar que la misma escritura nos transforme, nos rompa, nos haga pedazos y nos reconstruya nuevamente. Me miro a mí mismo y puedo ver quizás en el pasado y probablemente hoy, que también lidio en lo personal con esto, siendo muy honesto, no queriendo poner una careta ni ninguna máscara de superioridad moral. Probablemente en el pasado, cuando más joven, tenía tendencias hacia esta ira que necesitaba trabajar y cambiar. Hasta el día de hoy sigo cambiando. Pero por eso podría fácilmente culpar a las circunstancias, y eso es fácil, al entorno. Pero al final nosotros tenemos que hacernos cargo, amados, de nuestro carácter, dejar de poner excusas y recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. Y quiero que veamos la importancia de hacer esto, cómo se ve al final del versículo 21. La palabra implantada en nuestro corazón es la que nos salva. La palabra implantada en nuestro corazón es lo que acabará con la inmundicia de nuestra corrupción. La palabra implantada en nuestro corazón es lo que
finalmente transformará a una persona. No estamos, no estamos condenados, no, amados. Si hemos escuchado y atendido a la voz de esta palabra, hemos sido salvados. No estamos condenados a nuestro entorno o a nuestras circunstancias tampoco. No estamos condenados a nuestros defectos de carácter. El poder de las Escrituras, el poder de la palabra de Dios implantada en el corazón del hombre puede cambiar radicalmente lo que nosotros somos y superar cada obstáculo y cada barrera que nosotros de alguna forma hayamos experimentado. Dios está usando pruebas para hacernos maduros y completos sin que nada nos falte, como dice el versículo 4 del capítulo 1. Así que seamos rápidos para escuchar a los demás, seamos rápidos para escuchar a Dios y su corrección e instrucciones, seamos lentos para hablar con los demás, seamos lentos para hablar con Dios, seamos lentos para la ira, porque la ira es contraproducente. La ira no produce la justicia de Dios, aquella justicia que Dios desea de nosotros como sus hijos, porque hemos sido encaminados para andar en esas obras de justicia para que desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en estas. Deshagámonos de la inmundicia y permitamos que la Santa Escritura eche raíces profundas en nuestra alma. Permitamos que Dios de alguna forma nos moldee como Él quiere, que obre en nosotros y nos transforme en la persona que desea que nosotros seamos, en la persona que Él quiere para la alabanza de su gloria. Meditemos en esto, amados. Que el Señor nos bendiga. Entonces, con esto, amados, en mente, dejo el micrófono abierto si alguien quiere dar algún aporte a lo que en lo que hemos estado reflexionando. ¿Alguna pregunta, duda? Sí, adelante, hermana. Buenos días. Bueno, motivando a mis hermanos a que puedan participar y bueno, en mi parte me recordabas hace poco, leí un libro de consejería sobre la ira y hablaba precisamente de cómo detrás de la ira pues está el orgullo, ¿no? Y el querer hacer nuestra propia justicia como tú lo expresabas o el querer castigar al otro eh, por de pronto esa falta de perdón, como tú lo expresabas al inicio, y finalmente pues es colocarnos en el trono de Dios, es querer ser como Dios, querer a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y me pareció bastante interesante porque muchos de nosotros no reconocemos que lidiamos con este pecado, es más fácil negarlo. Y lo peor de esto es que este pecado alberga a otros y va creciendo como una bolita de nieve, y cuando menos esperas, pues explota. Pero como tú también enseñabas, esta no es la raíz fundamental, sino son las consecuencias de pecados más enraizados que están en nuestro corazón. Entonces, que el Señor realmente nos ayude a examinar nuestro corazón, a ir delante de Él y rogar que sea Él exponiendo pues nuestra vida y que podamos buscar ayuda en las iglesias, en nuestros pastores y ser guiados a un arrepentimiento genuino y por medio de la palabra pues que Dios nos ayude a desechar precisamente todo esto que Dios detesta y empezar a amar la santidad, la verdad de Dios y reemplazar estas cosas pecaminosas por verdades bíblicas, que Dios nos ayude a ir transformando. Solo esto, hermano. Amén, hermanas. Que el Señor nos ayude en todo esto, ¿no? A poder, como dices, autoexaminarnos qué áreas de nuestra vida estamos fallando y sobre todo en este punto en particular. ¿Por qué? Porque si algo podemos observar
cuando el carácter no ha sido santificado de la ira, de este pecado de la ira, la explosividad es inminente, de una u otra manera, como dice. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Hermana María, adelante. Sí, muy buenos días para todos. Ahí me perdonarán la voz, pero estoy un poco constipada. No se preocupe. Quiero decir que somos especialistas en camuflar la ira. Podemos airarnos, pero no pecar. Y desafortunadamente, pues muchas veces caemos. Tenemos que aprender a controlarla, pedirle al Señor que nos ayude en los momentos de debilidad. Que aprendamos a controlar y que el Señor nos enseñe a ello para no explotar, porque la camuflamos de tal manera que eso nos lleva a cometer actos que no debemos cometer. Y por lo consiguiente, pues a mí en estos días, como un pequeño testimonio, me pasó algo. Pedí un favor, la persona me dijo que sí, y a los 2 días viene y me dice, ay, no puedo porque tal y tal y tal cosa. Yo en el momento sí sentí ira, porque me falló, me quedó mal, pero igual yo le dije, no, yo ya lo veía venir. Y de cierto, sí, así es. Una persona es cambiante, Dios no. Dios es inamovible. Y uno puede cambiar muchas veces y decir cosas, si no tiene ese control, decir cosas que no debe decir, debe aprender a controlarse. Y doy muchas gracias a Dios, porque en mí personalmente el Señor ha hecho grandes cosas. Me ha enseñado que en la soledad en que me encuentro ahora humanamente, pues debo aprender que la ira no nos lleva a ninguna parte, que es un pecado que debemos, con la ayuda de Dios, refrenar. Ese es mi pequeño aporte. Muchas gracias, hermano, y muchas gracias a todos por escuchar. Que Dios los guarde y los bendiga a todos. Igualmente, hermana, muchas gracias. Por supuesto, ¿no? Excelente aporte y muy edificante escucharle. Es, es algo difícil, ¿no? Ahí es escucharlo ahora, quizás incluso hablarlo de alguna forma o compartirlo, es la parte sencilla de, de esta tarea en cuanto al tema de la ira, pero como dice usted, ahí es cuando nosotros necesitamos aplicarlo en el momento, ¿no? Así que Dios nos ayude. ¿Alguien más para ya casi estar cerrando con una oración? Hermano Carlos. Sí, señor, yo tengo una inquietud con respecto a la ira. Y es cuando nosotros a veces, ante una injusticia, nos mantenemos pasivos y no actuamos. Y a veces no medimos tan bien nuestra reacción. Entonces, la medida justa de nuestra indignación ante una injusticia, mm, debemos tratar de hacerla justa, no hacerla injusta, porque ese es cuando nos airamos por una injusticia, reaccionamos de una manera muy fuerte. Entonces yo me pregunto en ese caso, ¿cómo hacer para saber la medida justa de nuestra indignación? Porque ante una justicia uno no puede quedarse tampoco pasivo y calmado y permitir que las cosas se den. Por eso el Señor quizás nos dice que airaos, pero no pequéis, o sea, que busquemos la medida justa de nuestra reacción para que no nos pasemos al lado de ser más bien injustos ante algo que no entendemos muy bien. Mm, ¿Cuál es su apreciación al respecto? Buena pregunta, hermano. Claro, en temas aplicativos, ¿qué debemos hacer cuando la ira nos embarga, cuando son temas, como menciona,
de injusticia. Bueno, es inevitable, creo que es una respuesta natural de nosotros al ver algo que no es correcto. Y como dice usted, no podemos quedarnos impotentes ante eso, impotentes ante algo así, porque incluso si nosotros calláramos, de alguna u otra forma estaríamos siendo cómplices de algo que se puede corregir. Bueno, en esos casos, como forma aplicativa, nosotros debemos tomar ahí una pausa y respirar profundo y ver cuáles son las soluciones de cómo confrontar ese problema. Esto y esto otro está pasando en la iglesia, o esto y esto otro está pasando con cierto pastor. Necesitamos, dentro del marco bíblico, darle una solución. Y por supuesto, la solución se irá dando a medida que nosotros despejemos la, la neblina que genera la ira y apliquemos ese discernimiento bíblico a la hora de poder llevar a cabo alguna acción cuando se presenta una situación como la que menciona. Quizás en diferentes circunstancias serán respuestas diferentes, pero lo que sí debe estar primando en nuestra acción es que la gloria de Dios debe estar en primer lugar, de que todo lo que se llegue a conclusión debe glorificar a Dios no solamente en lo que se dice o se hace, sino que la solución pueda ser en pos de la restauración. Así que eso, hermano. No sé si alguien más para ya casi finalizar. Hermano, yo solo quería aportar algo pues a lo que está diciendo el hermano Carlos y ese Sí, adelante. el tema de que pues una ira pues digamos que adecuada nos debe llevar a acciones que sean santas y adecuadas. ¿A qué me refiero? Eh, Ejemplo, el abuso contra un niño, ¿cierto? O el aborto. Esto nos debe producir ira porque va en contra precisamente del cuidado y del mandato del Señor. Ahora, las acciones que nosotros tomamos es realmente oponernos a esto, ¿cierto? Denunciar a las autoridades, o sea, lo que debemos hacer adecuadamente. Y esto nos lleva pues a ver qué tipo de ira es, ¿sí? Que es diferente a una ira de por qué no se cumplió mi voluntad o mi capricho, ¿sí? O lo que yo quiero imponer en cierto lugar. Es diferente. Sin embargo, pues obviamente no debemos pasar, digamos, como esa línea de ahora querer ser Dios al juzgar la situación. Lo que podemos hacer, obviamente, airarnos, ¿cierto? Porque es lo que Dios detesta. Dios detesta el aborto, Dios detesta, obviamente, el abuso. Estas cosas Dios las detesta y estamos llamados a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Pero esto también nos debe llevar a nosotros a orar y a depender más de Dios, o sea, que nuestra rodilla se doble y clamemos al Señor por justicia. Por algo están los Así salmos es. imprecatorios también en la Biblia. Entonces, a que podamos clamar a Dios por justicia, por soporte para su pueblo. Y bueno, eso sería lo que tendría que aportar. Amén, hermana. Sí, por supuesto, toda la razón. Para quienes no sepan o los que se estén iniciando en la fe, la hermana me comenta que también hay nuevos también. Los salmos imprecatorios son aquellos que tienen una temática de juicio, donde la persona ofendida o al ver una injusticia en contra incluso de la ley de Dios o de su adoración, la persona clama en ese salmo eh, por juicio, por justicia. Es algo totalmente bíblico, pero debe tener un fin. Esa ira santa, esa ira justificable debe tener un propósito. Entonces, que debe estar enraizada en la verdad. Así que, hermanos, para finalizar, ¿cómo me está llamando Dios a pensar diferente? Bueno, a pensar diferente de mí mismo. ¿Qué cosas debo cambiar? A examinarme a la luz de los mandamientos de Dios y ver qué estoy haciendo mal. ¿Cómo está reordenando Dios mis afectos? Me está llamando a poder aplicar estos principios.
de la palabra del Señor que nos ha entregado en este pasaje. ¿Y qué me está pidiendo que Dios haga hoy? Que ya pueda hacer ese cambio en mi vida. No mañana, no después, hoy. Porque ya en sí es el trabajo de la ira, es algo que toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Entonces, con cuánta más urgencia nosotros debemos trabajar en esto. Así que el Señor nos bendiga y les invito a que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente delante de tu presencia, dándote gracias por este momento que hemos tenido en tu palabra. El tiempo transcurre muy rápido, pero Dios, gracias porque podemos empezar este día en tu presencia, delante de tu rostro. Te pedimos, Dios amado, que nos santifiques cada vez más por la verdad de tu palabra, porque tu palabra es esta guía a nuestro camino, esta lámpara a nuestros pies. Dios, perdónanos si hemos sido negligentes en tratar con el defecto de la ira probablemente que muchos de nosotros padecemos. Padecemos por causa del pecado, Señor, de nuestra propia iniquidad. Pero gracias, porque al salvarnos has prometido no dejarnos en nuestra condición actual, sino que ir perfeccionándonos de día con día, Señor, hasta la estatura del varón perfecto, de gloria en gloria. Te pedimos, Señor, que podamos perseguir ese objetivo, Dios, para que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, a través de nuestro carácter, de cómo somos, cómo hablamos, qué hacemos, Dios, en diferentes circunstancias. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y como siempre decimos, amados, firmes y adelantes, huestes de la fe. En orar por nosotros que Jesús nos ve. Jesús nos ve. Feliz día Amén, para amados. todos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido una bendición y espero verles pronto. El Señor les guarde y nos vemos hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias.